Entremos en materia. ¿Por qué nace el movimiento Provida? Hay que decir que las opciones básicas de la defensa de la vida humana están ya desde los primeros siglos. Es decir, la opción Provida es algo que nos ha caracterizado a los creyentes desde siempre. Hay un documento muy antiguo, que usted lo puede encontrar en internet, que se llama la Carta a Diogneto. Carta a Diogneto. Y en ese documento se describe la vida cristiana a la altura del siglo II, tal vez siglo III, primeros siglos de la fe cristiana. Y ya se ve cómo los cristianos tomaban opciones que no eran las mismas del mundo que les rodeaba. En el mundo antiguo el aborto existía muy poco, porque obligar a una mujer a abortar o que una mujer intentara hacerse un aborto normalmente terminaba en la muerte de la mujer, por desangre, por infección o por cualquier otro motivo. Pero eso no significa que aquellas mujeres de la antigüedad respetaran la vida humana. La manera de deshacerse de los niños era el infanticidio, y el modo típico del infanticidio consistía en abandonarlos, los bebés, abandonarlos, por ejemplo, en los bosques, o arrojarlos directamente a una cloaca o basurero. Así, por ejemplo, en algunas excavaciones en la ciudad de Roma, se encontraron los arqueólogos con gran espanto una cantidad de huesecitos humanos que solo podían corresponder a bebés. Esos huesecitos, ese depósito de huesecitos humanos, es el testigo mudo de la práctica del infanticidio en la antigua Roma. Esos huesecitos estaban en una cloaca, y esa cloaca conectaba con varios lugares de la ciudad, entre otros con un prostíbulo. Entendemos inmediatamente lo que sucedía. Aquellas mujeres daban a luz a estas criaturas y las desechaban en esas cloacas. Por eso la acumulación de huesecitos de bebés. A esa práctica de infanticidio se le conocía como exposición de niños, es decir, dejarlos expuestos a los elementos, a que se los comieran las fieras, a que se murieran y sus cadáveres se descompusieran, o simplemente arrojarlos a un basurero. Pero la carta a Diogneto, al hablar de las diferencias entre los cristianos y los paganos, dice: nosotros no exponemos a los niños, nosotros no cometemos infanticidio. ¿Qué te estoy diciendo con este testimonio tan interesante del siglo II, siglo III? Que la opción Provida no es una cosa que haya empezado hace 3 siglos, 2 siglos o el siglo pasado. Es algo que ha acompañado a los cristianos desde el principio. Y es bueno recordar aquí cuál es el motivo de fe, el motivo teológico por el cual
Toda vida humana resultaba preciosa para los cristianos. Efectivamente, se trata de la muerte de nuestro Señor. Se trata del valor infinito de su redención. Encontramos, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, que el apóstol San Pablo dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos. Otro texto, también de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, dice San Pablo: Dios vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué esa frase es tan importante? Porque muestra que hay un valor intrínseco de la vida humana. Es decir, que aún una persona que ha atacado a los cristianos, que ha perseguido a los cristianos, como fue el caso de Pablo, aún una persona así puede ser y es destinatario del amor redentor de Cristo. Por consiguiente, si incluso un perseguidor, un enemigo de la fe, puede ser amado hasta el extremo y puede ser levantado y rescatado, entonces toda vida vale. Y cuando entendemos que toda vida vale, entendemos el principio fundamental que ha gobernado el pensamiento cristiano en todos los siglos: toda vida vale. Entonces, la vida del discapacitado vale. La vida del no nacido, ¿es vida humana? Sí. ¿Vale? Sí. La vida del anciano, ¿vale? Sí. El enfermo terminal, ¿vale la vida? Sí. ¿Por qué? Porque toda vida vale. Toda vida vale. Y si miramos en el conjunto del ministerio de Cristo, nos damos cuenta que Cristo le dio especialísimo valor a las vidas más despreciadas. Esto se nota muy particularmente en el Evangelio de Lucas. Si vamos a buscar lo que podríamos llamar los predilectos de Cristo, ¿dónde los encontramos? En los que el mundo menos valora. Predilectos de Cristo, los leprosos. Predilectos de Cristo, prostitutas, publicanos, pecadores, pobres, todos aquellos que el mundo mira con desdén y que margina, parecen encontrar un regazo de salvación, de ternura, de dignidad, de valoración en Cristo Jesús. Este es un mensaje supremamente poderoso. Un mensaje tan grande, pero tan grande, que prácticamente no tiene paralelo. Porque significa que el odio, en el sentido de desear la destrucción o el mal para otra persona, jamás tiene cabida en el pensamiento cristiano. Una persona que ha sido alimentada a los pechos de la fe cristiana, una persona que ha recibido enseñanzas como estas, una persona que ha leído o que ha escuchado la predicación del buen samaritano, una persona así no puede desearle el daño a nadie, ni puede voluntariamente causarle un daño a otra persona, sea el que sea. La opción pro vida es de toda la vida, es de toda la historia de la iglesia. Y la razón fundamental es el amor universal, el amor redentor de Cristo. Si todavía te falta un texto bíblico, te doy Mateo 25. Lo que hicisteis, oiga esta frase: lo que hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. ¿Cómo puede uno escuchar esa frase, meditarla, agradecerla y después cargar la mano contra un inocente?
¿Cómo no reconocer a Cristo en la persona del que sufre, sobre todo del que sufre con inocencia, como es el caso de Cristo, el gran inocente? Él es el gran inocente y por consiguiente todo ataque a la vida inocente de inmediato tiene eco, tiene réplica en el corazón de Jesús.